telefónica Isabel Miranda de Gualas, a quien agradezco mucho que nos haya aceptado esta llamada. Isabel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, y a todo el auditorio. Al contrario, hoy comentabas justamente en el contexto de tu asociación Alto al Secuestro, estas cifras dadas a conocer por la Secretaría de Gobernación y por la Comisión Nacional Antisecuestros. Sí, tú estás de acuerdo en que se den a conocer esas cifras que de alguna manera son alentadoras, pero tú pones énfasis en lo que hay de fondo, detrás de todo esto, que es un asunto que has reiterado muchas veces, no ha sido resuelto. Así es, mira, yo creo, Pepe, que mientras tengamos un solo secuestro no podemos cantar victoria, y menos cuando seguimos teniendo en un mes 177 víctimas en promedio de secuestro. Creo que todavía estamos en cifras muy altas, y un llamado, y hoy lo que estoy diciendo es que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo por dar tecnología, por entrar incluso de manera subsidiaria a algunos estados, pero hay muchos gobernadores que no están haciendo lo que les corresponde, como es el caso de Tamaulipas, Tabasco, Guerrero. Creo que de verdad ahí ha habido una gran deficiencia, y lo más grave que hoy ponía yo sobre la mesa es una burla a la sociedad, que a pesar de que metemos a la cárcel a secuestradores, ellos sigan operando desde los penales. Sí, Eso es de verdad. lo único que hace la autoridad al meterlos a la cárcel es garantizarles su seguridad para que, como tú bien dices, sigan operando con toda tranquilidad. Esto es el problema de fondo, el problema grave. Así es, de verdad es muy triste, y yo lo que he estado diciendo es: no han cumplido con un compromiso que contrajeron ellos de tener cárceles especiales para secuestradores, donde verdaderamente no puedan tener celulares, tengan bloqueadores de señales para que si hay algún corrupto que les pueda meter un teléfono no pueda salir la llamada. Creo que eso es algo que necesitamos y es importante hacerlo. Y por otro lado, indudablemente que esto habla de una gran corrupción con beneplácito de los propios directores de los penales. Y bueno, eso es un tema que hay que resolver en este país, porque desde ahí todavía siguen secuestrando y siguen extorsionando. Recordemos que antes en Tamaulipas, desde Ciudad Mante y de muchos penales de Tamaulipas, salían en la mayor parte de extorsiones. Hoy seguimos con ese problema en el Distrito Federal. Y específicamente, Pepe, hago una propuesta que ya se la hice de manera respetuosa al doctor Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del Distrito Federal, y es que se puedan ser liberados los presos que están por delitos menores, es decir, mucha gente que tiene lo que llaman un robo de supermercado, y que en la ley lo pusieron como agravante por ser en un lugar cerrado, es decir, en un supermercado. Y bueno, es absurdo que los estemos teniendo en una cárcel cuando pueden hacer trabajo social. Eso va a hacer despresurizar las cárceles, porque actualmente tenemos una sobrepoblación en el Distrito Federal de más del 61%, cosa que es muy alarmante, igual que en el resto del país que hay sobrepoblación. Entonces tenemos la solución, tomemos las acciones, Pepe. Es decir, tú estás en pocas palabras reconociendo que en la parte de investigación y acciones policíacas para capturar, desmantelar bandas de secuestradores, el gobierno está caminando en el camino correcto. Pero el problema es que una vez que los secuestradores son puestos a disposición de las autoridades judiciales y van a dar a los penales, ahí viene la corrupción, la negligencia, la incapacidad, la complicidad de la impunidad. Y es decir, ahí es el punto de quiebre para todo este esfuerzo que tanto cuesta al Estado mexicano. Así es, mira, Pepe, yo creo que quien ha hecho un gran esfuerzo, repito, es el ámbito federal. No lo vemos así de todos los estados. Tenemos Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, el propio Veracruz, que ¿Qué me bueno, dices del Estado de México? así es, tenemos estados que todavía no han hecho un verdadero esfuerzo para poder combatir el delito de secuestro. La Policía Federal y las Fuerzas Armadas han hecho un gran papel en este sentido. Las grandes capturas de secuestradores ha sido por el ámbito federal. Entonces, en esa parte el reproche es que hay gobernadores a los que les vale un pepino el tema del secuestro, Pepe, y no lo podemos permitir. Y el sistema penitenciario es del asco lo que hoy vivimos. Hay que buscar estrategias nuevas. Aún en el ámbito federal hay que relanzar esta estrategia
del sistema penal. Estoy segura que Renato Sales, que está ahora a cargo, buscará algunas reformas y algunas modificaciones importantes, y eso mismo debe de homologarse en todos los estados. Se había hablado, Isabel, recientemente de fortalecer las unidades antisecuestro en la República Mexicana, una por cada estado de la República donde haga falta, pues. Pero estamos viendo, estaba escuchando esta mañana una entrevista de Marielena Morera de Causa en Común, también otra activista muy visible como tú, y estaba señalando cosas que son verdaderamente surrealistas. Estaba narrando que, según recuerdo, ¿no?, que en Coahuila, como por arte de magia, se perdió una flotilla de patrullas que el gobernador había entregado precisamente a la unidad antisecuestros, que en Ciudad Neza, las oficinas de la unidad antisecuestros también, solo tienen computadoras cuando alguien va y las supervisa, cuando alguien las vigila, pero que en general no hay ni con qué trabajar. Los empleados han de pagar la gasolina de sus vehículos y hasta la papelería para hacer su trabajo. ¿Así cómo? ¿Así cuándo? Pues mira, Pepe, no sé si recuerdas, yo en tu programa denuncié que en el Estado de México incluso a muchos policías les rentan las patrullas en 10,000 pesos, cosa que lo que están orillando es a la corrupción. En Morelos, por ejemplo, había lo que llaman un camión de inteligencia, una camioneta de inteligencia que se perdió y no hay forma de localizarla, y dime a dónde está la responsabilidad del titular de en ese entonces. Entonces, por eso es que le pedimos al secretario supervisar estos recursos y además fincar la responsabilidad, no nada más administrativa, incluso penal, para que puedan resarcir el daño que le han causado a las unidades antisecuestro, porque tienen recursos etiquetados que están mal utilizando en otros rubros. Pues te agradezco, Isabel Miranda de Gualas, que nos hayas permitido comentar todo esto con la audiencia de Grupo Fórmula, algo que tú reflexionaste hoy por la mañana y ahora amplías con esta audiencia. Al contrario, Pepe, gracias a ti como siempre. Buenas noches. Un saludo, buenas noches. Gracias, Isabel Miranda de Gualas, presidenta de la organización civil Alto al Secuestro. Pues